Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son las claves para preparar un tupper perfecto para comer fuera de casa. Eres de los que tiene que llevar la comida al trabajo, el famoso tupper, ese que va acompañando cada vez a más personas a su lugar de trabajo. Bueno, pues en ese caso suelen surgir muchas dudas a la hora de prepararlo y sobre todo, bueno, pues que a veces escasea un poquito la variedad de alimentos que se introducen en ese tupper. A veces por desconocimiento de formas de cocinarlo, otras veces porque nos faltan las herramientas, ¿no? Es decir, un buen tupper que cierre hermético, un termo que nos pueda conservar algunos alimentos o algunas recetas bien frío, bien caliente, una bolsita. Cada vez vais a encontrar en el mercado más kits, vamos a decir, que vienen ya con su bolsita, sus cubiertos, los tuppers, incluso algún tupper para separar el postre, es decir, cada vez hay más menaje que podemos utilizar para llevar con comodidad esos tuppers. Pero hoy vamos a ver cuáles son las claves principales a la hora de plantearnos llevar un tupper a diario al trabajo. Porque si lo hago de manera ocasional no pasa nada, puedo preparar un poco más de cena, me llevo las sobras y listo. O abro un bote de garbanzos, le echo un poquito de tomates cherries y bueno, pues alguna otra cosa que tenga por la nevera y ya está, como ese día. Y el resto de mi semana, como puedo comer en casa, pues no tengo ningún problema. Vale, pero vamos a hablar para aquellas personas que comen a diario, es decir, de 12 meses que tiene el año, comen 11 meses de tupper, 5 días a la semana o 4, que algunos los viernes salen un poquito antes y les da tiempo de comer en casa. Es decir, es más de 2/3 de nuestro día a día lo que comemos de tupper, con lo cual imaginaros la importancia que tiene preparar de manera adecuada esos tuppers, que no es algo que nos debamos tomar a risa, sobre todo teniendo en cuenta que la comida del mediodía debería ser aquella que junta la mayoría de la energía, un 30-35% de la energía total del día o incluso más si no hacemos ingestas intermedias. Por lo tanto, vamos a ver cómo debemos preparar esos tuppers. Y según os iba hablando, ya os estaréis dando cuenta de que inicialmente es muy importante valorar nutricionalmente esos tuppers, al igual que lo hacemos cuando comemos en casa. Yo a lo largo de la semana voy viendo, pues el lunes voy a poner albóndigas con arroz, ¿vale? Pues el martes entonces voy a poner verduras, el miércoles legumbres y así voy organizando mi menú semanal. Los que tenéis niños en el colegio, supongo que esto lo haréis también, pensando en cómo complementar con las cenas y las comidas de los colegios. Pero bueno, eso es un tema aparte. Quiero decir que esos tuppers deben ser variados, deben incluir la mayoría de los grupos de alimentos para que nos vayan proporcionando todos los nutrientes esenciales. No deben faltar huevos, carnes, pescado, legumbres, verduras, frutas, es decir, prácticamente todos los grupos de alimentos. Se pueden llevar todos, no penséis que es difícil, solamente hay que elegir la forma en la que preparamos esos alimentos. Y lo que no deberíamos hacer es algo muy habitual, sobre todo entre personas que tienen poco tiempo para preparar las comidas, y es comer los 4 o 5 días prácticamente lo mismo. ¿Cómo? A partir del famoso batch cooking. Preparamos un arroz, unas legumbres, unas verduras y un día mezclo una cosa con una y otro la otra y otro la otra y acabo comiendo toda la semana 3 o 4 alimentos diferentes. Hay muchas formas de preparar batch cookings mucho más variados, que ya os he hablado también en otras ocasiones. Alimentos perfectos para el tupper, sobre todo
tenemos que tener en cuenta, y aquí sí que hay otros factores que influyen, no solo el nutricional, que ya hemos dicho variado y equilibrado, sino que debemos tener en cuenta la conservación, el tiempo que vamos a tardar en comerlo y si tenemos calor o no para calentar esas comidas. Creo que a nadie le apetece comerse frío una sopa de cocido, y tampoco unas albóndigas en salsa, que serían recetas perfectas si yo tengo un tupper que me mantiene caliente, un termo, o si puedo calentar. Las carnes, por ejemplo, tendríamos la mayor facilidad para transportar o para comer tanto frío como caliente en las carnes de ave. El pollo es una carne que se puede comer perfectamente fría. La podemos preparar en ensalada, a la plancha. Podemos acompañarla de múltiples verduras, cereales, pasta, arroz, de lo que queráis. Por lo tanto, nos da muchísimo juego para preparar esos tuppers. Otras carnes, como por ejemplo el lomo o el solomillo, también son carnes, el solomillo de cerdo, por ejemplo, también son carnes que se comen bastante bien en frío y por supuesto también en caliente. Tenemos otras carnes, como las carnes rojas, que por ejemplo un filete a la plancha frío, bueno, pues puede resultarnos más o menos agradable. Todo depende de con qué lo hayamos acompañado. Muchas veces, en lugar de a la plancha, si preparamos esos filetes rebozados o empanados, dependiendo de la totalidad de nuestra dieta, podríamos hacerlo. ¿Qué ocurre? Pues que se conservan mejor y son más agradables a la hora de comerlos. Pescados. Tenemos, bueno, muchísimos pescados que podemos consumir fríos, aunque a veces es más fácil tirar de conservas. Conservas de atún, conservas de sardinillas, conservas de mejillones, por ejemplo, nos pueden combinar muy bien con ensaladas, tanto de pasta, de arroz, con hojas verdes, con legumbres. Es decir, podemos combinar esos pescados. Ya nos guardaremos para la cena los pescaditos blancos al horno, a la plancha, bueno, pues con otros acompañamientos un poquito más especiales. Siempre, como os digo, podemos complementar con la cena. Los huevos. Los huevos son una tentación para los tuppers porque se preparan muy fácil. Se me ha olvidado preparar, venga, unos huevos revueltos y vamos, para el trabajo. Mala idea. ¿Por qué? Pues porque los huevos son un alimento potencialmente contaminado con microorganismos que si tienen tiempo y temperatura se desarrollan con mucha facilidad. No quiere decir que siempre estén, pero podrían estar. Y nos podríamos llevar un buen susto en el caso de que estuvieran. Bueno, susto. Realmente podemos acabar fácilmente en el hospital. Si queremos llevar los huevos al trabajo en el tupper, huevos cocidos. También, por supuesto, nos permiten combinarlos con otros ingredientes, revueltos, tortillas y demás para la cena. Es decir, el tema de la seguridad alimentaria es muy importante valorarlo, no solo la palatabilidad, si va a estar rico o no va a estar rico, si me va a dar tiempo de comerlo, si lo llevo en uno, en dos o en tres tuppers, sino que eso que voy a comer en el momento que lo vaya a comer se mantenga de forma segura. Y ahí influye también, por ejemplo, personas que pueden disponer de un frigorífico en el trabajo para meter los tuppers, otras personas que tienen su bolsita debajo de la mesa hasta el momento de comer. Evidentemente la conservación no es igual y el riesgo microbiológico cambia. Y si pensamos en el postre ideal, muchas veces en la cabeza suele ser o fruta o yogur. Sin embargo, el yogur, si no disponemos de frío, no es una buena idea. Pensar que los yogures tienen microorganismos vivos, o al menos deberían tenerlos para ser un buen yogur. Y en ese caso pueden crecer y alterar principalmente organolépticamente esos yogures. Imaginaros que no nos hemos comido hoy el yogur, que no nos ha dado tiempo, no nos ha apetecido o nos hemos llenado más de lo habitual con la comida. Nos lo volvemos a llevar a casa, lo metemos en la nevera y mañana lo volvemos a meter en el tupper. Pues ese yogur tiene ahí unas fluctuaciones de temperatura que, bueno,
Pues porque los microorganismos del yogur generalmente son buenos, pero y si tuviera alguno malo, realmente mejor no andar jugando con esa alteración de temperaturas. Si yo tengo frío, perfecto, no pasa nada. Llevo un yogur que es un postre ideal también para la comida. ¿Qué ocurre con la fruta? Pues que no le afecta la temperatura, salvo cuando está cortada, que tampoco deberíamos llevarla ya lavada, cortada y preparada al trabajo. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que cortamos la fruta deberíamos mantenerla en frío, o al menos a una temperatura, vamos a decir, inferior a los 18-20 grados, que serían temperaturas a partir de las cuales podrían crecer y desarrollarse los microorganismos. Y pensaréis, ¿y de dónde le llegan los microorganismos a la fruta? Bueno, del menaje que utilizamos para cortar, de la piel que les rodea cuando cortamos. Es verdad que con un buen manejo, unas buenas prácticas de elaboración de los alimentos, limpieza de manos, limpieza de menaje, lavar bien la piel de la fruta, evitamos muchos de esos riesgos, pero ahí están, especialmente en frutas que crecen en el suelo, como por ejemplo con sandías y melones. Claro, es que no me voy a llevar la sandía entera al trabajo, no, claro, pero déjala para comer en casa, para merendar o para cenar, y no te la lleves al trabajo. Lleva otra fruta más segura, como puede ser un plátano, una naranja, una manzana, una pera, variedad. Tenemos muchísima. Y además son frutas que no se machacan, no se estropean tanto, son menos delicadas. Porque creo que a nadie le apetece llegar a abrir la bolsita y encontrarse con una fruta allí pochilla, ¿no? Pues entonces no nos la comemos y al final acaba en la basura. Así que importante, nutricionalmente equilibrados esos tuppers. No es, vamos a decir, es algo que debemos mirar a largo plazo, no cada día. No es que me ha dicho Mónica que tengo que poner nutricionalmente equilibrado mi tupper y tengo que poner la mitad de verduras, proteína, carbohidratos de absorción lenta, pum, pum, pum. Me vuelvo loco. A lo largo del tiempo se va equilibrando. Si nosotros además tenemos un poquito de cuidado con las cenas para que también sean variadas y consumamos aquello que nos cuesta llevar en el tupper, lo tenemos hecho. Es muy fácil. Realmente lo que tenemos que hacer es variedad en los alimentos que introducimos o que preparamos para llevar en el tupper. Y sobre todo tratar de incluir todos los grupos de alimentos y de esa manera vamos a conseguir una mayor variedad. Para aquellos que comen a diario de restaurante, también podríamos hacer un vídeo de cómo elegir las comidas, no solo por la vista y por lo que más me gusta, sino vamos a tratar de hacerlo también equilibrado, que también es algo importante cuando se come a diario fuera de casa. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.